se unen por este medio virtual a la reflexión en torno a la palabra de Dios por medio de este taller bíblico virtual que desde el Seminario Mayor Villa Paul y la Escuela Bíblica hemos preparado. En este sexto día de reflexión le damos la bienvenida al Padre Alexander Correa, quien nos presentará el tema La palabra de Dios se hace voz en el profeta. En medio de la destrucción surge un mensajero de la esperanza. El Padre Alexander es sacerdote de la Congregación de la Misión, formado en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, licenciado en teología bíblica por el Instituto Católico de Toulouse de Francia. Pastoralmente se ha desempeñado como promotor vocacional de la provincia de Colombia, vicario pastoral de Saint-Ouen en Francia, director del Seminario Interno y actualmente es el superior y rector del Seminario Mayor Villa Paul. Le damos la bienvenida al Padre Alexander y esperamos que esta reflexión en torno a la profecía sea iluminadora para los momentos que estamos viviendo, en los cuales necesitamos mensajeros que anuncien la esperanza. Muy buenas noches para todos los que durante estos días nos han ido acompañando en estos talleres bíblicos. Hoy quisiera yo compartirles el texto de Isaías 6, versículos del 1 al 13. Pero antes de comenzar a desarrollar este texto, coloquémonos en la presencia del Señor invocando al Espíritu Santo. Él que inspiró a los escritores sagrados, también inspire nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, para que podamos interpretar el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu presencia, concédenos el don de la sabiduría, del entendimiento y del discernimiento. Todos tus 7 dones que acompañan nuestra vida, para que podamos penetrar más en el sentido de tu palabra y sobre todo que aprendamos a vivir más conforme a tu proyecto de salvación para nosotros. Espíritu Santo, llena nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies de tu presencia, para que podamos nosotros así responder con todo lo que somos y tenemos a este proyecto de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quisiera invitarles a que durante este taller ustedes tengan también en sus manos la Sagrada Escritura, para que podamos así ir siguiendo el texto de una manera también de participar ustedes desde sus casas en este desarrollo de este taller. Bueno, el título que le he colocado a este texto o a esta perícopa que vamos a desarrollar es La palabra de Dios se hace voz en el profeta. En medio de la destrucción surge un mensajero de la esperanza. Isaías 6, 1-13. Para el desarrollo de este taller voy a utilizar 4 puntos. El primero, una ubicación breve del profeta en su época. Lo segundo, una lectura del texto a partir de 4 elementos. El primero, su contexto, y luego el texto dividirlo en 3 partes. Una visión, una purificación y una misión. Y en tercer lugar, una conclusión de nuestra reflexión y en cuarto lugar, unas preguntas para nuestra reflexión. Entremos entonces a la época. Conocer la época del profeta Isaías supone un esfuerzo notable, ya que su actividad profética abarca alrededor de unos 40 años. Es decir, el profeta lo ubicamos en sentido general más o menos entre el año 740 hacia el año 701.
en los que se mezclan en este tiempo de tranquilidad, pero también se mezclan tiempos turbulentos, momentos de independencia política y de sometimiento a Siria, con un horizonte internacional muy nublado y con problemas políticos, sociales y religiosos de envergadura. El amante de la historia antigua corre el peligro de extenderse en consideraciones magistrales interesantes en sí mismas, pero de escaso relieve para la actividad y el mensaje del profeta. Por otra parte, el periodo es tan complicado que resulta imposible ofrecer una visión clara y breve al mismo tiempo. Eso es una ubicación muy general para entender que los tiempos de la predicación del profeta Isaías, concretamente, que es el que nos compete en este momento, no son tiempos fáciles, tal vez como el tiempo que estamos viviendo nosotros en nuestra actualidad, que no se trata de un tiempo tan fácil. Lo segundo, vamos a entrar en la lectura del texto. Ustedes desde sus casas pueden tomar la Sagrada Escritura en el capítulo 6, los versículos del 1 al 13 del libro de Isaías, y podemos seguir juntos la lectura. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus altas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que aclamaban, y el templo se llenó de humo. Y dije: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito. Que el rey Yahvé Sabaoth han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado sobre el altar, y tocó mi boca y me dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios. Se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije: heme aquí, envíame. Dijo: ven y di a ese pueblo: escuchad bien, pero no entendáis; ved bien, pero no comprendáis. Engordad el corazón de este pueblo, hazle duro de oídos y pégale los ojos. No sea que venga con sus ojos y oiga, que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se convierta y se cure. Yo pregunté: ¿hasta dónde, Señor? Dijo: hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campaña desolada. Y había alejado Yahvé a las gentes, y cunda el abandono dentro del país. Aún el 10º que quede en él volverá a ser devastado como la encina o el roble, en cuya tala queda un tacón, semilla santa será su tacón. Palabra del Señor. Muy bien, después de haber escuchado y de haber seguido la lectura de este texto, entremos al contexto en el que se desarrolla esta perícopa. En el caso del profeta Isaías es bastante original, en relación con los profetas como Jeremías y Ezequiel, cuyos relatos de la vocación aparecen al inicio de sus libros, y aquí no es el caso. Aquí ya hemos leído parte del libro de Isaías cuando nos encontramos precisamente con el relato de su vocación, que es el capítulo 6 que acabamos de leer. No es el caso de Isaías precisamente
en lo tradicional, que todo empiece precisamente por el llamado o por la vocación del profeta. Aquí nosotros estamos en un espacio del libro que es conocido como el libro del Emanuel, o comienzo del libro del Emanuel, y es donde se introduce precisamente esta sección narrativa del profeta, que va a abarcar los capítulos del 6 hasta el capítulo 12, versículo 6. Es decir, estamos hablando de casi 6 capítulos completos que nos van a hablar de este tema del Emanuel. Al hacer pública su visión en el templo y al redactar el relato de su vocación, Isaías, de alguna manera nos está exponiendo las credenciales que lo acreditan para ejercer con autoridad su misión. La visión de Isaías aconteció en el año de la muerte del rey Osías, dice los primeros versículos que escuchamos. El lugar es el templo. El profeta vio al Señor en su trono alto y sublime. En esta mención del trono hay una posible alusión, de alguna manera, al lugar santísimo del templo, es decir, a lo que se conoce como el Devir, o Santo de los Santos, que en la concepción de Israel era el trono visible del Dios invisible, como nos lo va a mostrar también otros relatos del Antiguo Testamento, como lo es el libro del Éxodo en el capítulo 25, versículos 21 y 22, y también el Salmo 99, donde estaba presente y donde se ocultaba la gloria de Yahvé. En contra de la interpretación meramente autobiográfica del profeta, debemos decir que este capítulo es uno de los más interesantes para comprender el modo de actuar de Dios en la historia y en la teología. En la teología propiamente del libro de Isaías. En él se encuentra sintetizado el núcleo de su mensaje. Los principales protagonistas de este pasaje entonces son Dios, Isaías y el pueblo. El capítulo comienza con una alusión a la muerte, al año de la muerte del rey Osías, ya lo decíamos, y se cierra precisamente con una referencia a la vida nueva que brotará en el futuro. Ese tacón será semilla santa. Abarca este texto el pasado y el futuro, y nos dice que en este periodo de tiempo se va a dar una intervención especial de Dios, que cambiará el rumbo de la historia de Israel. Pero Dios utiliza a un hombre para llevar a cabo sus planes. Llama a Isaías, lo envía a una misión. Dios le habla a través del profeta, Dios le habla a su pueblo a través del profeta. En el capítulo lo podemos dividir entonces de esta manera en 3 partes, y entonces aquí entramos a esa segunda parte de la segunda parte, que tiene que ver con la división del texto. Entonces vamos a hacer este trabajo a partir de pequeños trozos narrativos, tratando de dividirlo en 3 palabras claves. La primera sería la visión, que abarca los 5 primeros versículos. La segunda, la purificación, versículos 6 y 7. Y la tercera, la misión, que serían los versículos siguientes, del 8 al 13, hasta el final del texto. En la primera parte nosotros vamos a notar que lo que va a predominar es el elemento visual. En la segunda parte, la acción, y en la tercera parte, la audición. Y vamos a ver cómo esto nos va a dar precisamente una clave de lectura muy interesante del texto. Vamos a volver sobre el texto ya en estos pequeños trozos narrativos para que podamos tener una comprensión más amplia o más detallada del texto. Entonces la primera parte, la visión. Vamos a retomar entonces los primeros 5 versículos. Entonces, de esos primeros 5 versículos nos dicen lo siguiente: el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubría la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaba el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot.
se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Y dije: ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que el rey Yahvé Sabaoth han visto mis ojos. Esos son los primeros 5 versículos. Entonces, vamos a ver cómo la visión subraya primero la majestad y la soberanía de Dios, y sirve como de orientación a todo lo que sigue. Nos está mostrando la supremacía de Dios. Se subraya también esta supremacía de Dios mediante 3 contrastes. El primero, con Osías muerto, es decir, que de ese rey mortal pasamos al rey inmortal. Lo segundo, con los serafines, a los que se describe detenidamente, mientras que de Dios solo se dice que sus haldas de sus mantos llenaba el templo. Y el tercero, con Isaías, que se siente impuro ante el Señor. Tenemos entonces así 3 binomios que subrayan la soberanía de Dios: vida, muerte, invisibilidad, visibilidad, y luego santidad, impureza. Esta majestad sublime queda sintetizada en este título típico del libro de Isaías: el Santo. Dentro de la historia de las religiones, el título expresa la separación íntima de Dios con el resto del mundo, a lo mundano, esa cualidad que lo hace aparecer como fascinante y como tremendo. Al mismo tiempo, junto a este sentido tenemos el de la santidad moral, alejamiento del pecado. El primer aspecto coincide con la forma en que se presenta Isaías a Dios, y el segundo con el sentimiento del profeta a su constatación de la realidad pecadora del pueblo. Es decir, tenemos 2 elementos de la palabra de Dios que se nos comunica. El primero, Dios nos comunica su santidad y nos invita a ser santos. Y 2, que en medio de nuestra realidad pecadora, Dios nos rescata. Los elementos literarios que utiliza Isaías en esta primera parte son los típicos de las teofanías. Tenemos que recordar que teofanía es precisamente la manifestación de Dios. Aquí aparecen 3 elementos entonces propios de una teofanía. Aparece el temblor del profeta, la voz de Dios que le habla, pero también la voz del profeta, y luego el humo que invade el templo. Y muestra así gran habilidad para conseguir un ambiente totalmente preparado por Dios sin llegar a describirlo. Es decir que Dios comunica sin palabras y a través de signos su mensaje. De Isaías no podemos decir como de Samuel, que no conocía a Dios. Por el contrario, el texto nos sugiere o no nos sugiere nada parecido. Sin embargo, en este momento tiene una experiencia nueva y distinta del Señor. Así que todos nosotros también podemos tener experiencias nuevas y distintas de Dios en nuestra vida a través de la palabra y a través de la presencia de Dios, que se va comunicando también a través de signos y de manifestaciones teofánicas que muchas veces incluso no sabemos leer ni descubrir. Bueno, eso es la primera parte del texto, donde el elemento principal es la visión. Y aquí pasamos a 2 versículos muy interesantes, que son el versículo 6 y 7, donde se nos va a hablar de la purificación. Entonces los versículos 6 y 7 que nos dicen lo siguiente: entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí,
que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa y tu pecado está expiado. Después del versículo 6 que acabamos de escuchar, Isaías deja de ser un espectador asombrado y silencioso de la teofanía y empieza entonces Isaías a interactuar con Yahvé, que se le revela. Basándose en la queja de Isaías, precisamente, soy un hombre de labios impuros, entonces un serafín purifica sus labios. Y tenemos que recordar que los labios, junto con la lengua, son órganos que tienen que ver con la palabra. Como símbolo de purificación de toda su persona, otro hecho simbólico que nos invita precisamente a pensar cómo purificarnos nuestras palabras. Por eso la consecuencia final no es que Isaías ya tiene los labios puros, sino que se ha desaparecido toda su culpa. Está perdonado su pecado. Esta escena sirve de transición y de preparación a Isaías para ser elegido por Dios, para proclamar ante el pueblo su palabra. Porque ya no solamente se trata de la palabra de Isaías, se trata de la palabra de Dios que se comunica a través del profeta. Cómo tiene que ser purificada su palabra para que su palabra se convierta en palabra de Dios o instrumento de la palabra de Dios. Vamos entonces a este tercer aspecto que tiene que ver con la misión, los versículos del 8 al 13, que nos dicen los siguientes: y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije, heme aquí, envíame. Dijo, ve y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. Engordad el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos, y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierte y se cure. Yo pregunté, ¿hasta dónde, Señor? Dijo, hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campaña desolada. Y haya alejado Yahvé a las gentes, y cuando el abandono del país, aún el 10º que quede en él, volverá a ser devastado con la encina o el roble, en cuya tala queda un tacón, semilla santa será su tacón. Estos versículos del 8 al 13 son unos versículos que nos generan cierta confusión, y vamos a ver por qué. Porque el mensaje que le pide Dios o Yahvé a Isaías que transmite no es tan claro ni tan comprensible. Parece ser un mensaje incluso irreverente y contrario a lo que quisiéramos escuchar de parte de Dios. ¿Cómo es eso de aquello de que no vean, de que no entiendan y que finalmente no se conviertan, pero que al final quedará una semilla, un tacón que será semilla y una semilla de vida? Bueno, vamos a tratar de ver este pasaje tratando de desglosar un poco los elementos que nos presenta y que podamos comprenderlo mejor. Inmediatamente después de la narración de forma casi brusca, estos versos centran de nuevo nuestra atención en la corte divina. El género literario utilizado por el profeta es el de encargo de una misión difícil, y conviene conocerlo con detalles para advertir los matices del relato de Isaías. Entonces, tenemos un detalle importante. Isaías se ofrece sin saber a qué se ofrece, ni a dónde va a ser enviado. Es la disponibilidad absoluta al servicio de Dios. Pero es también interesante que Isaías reconoce la necesidad de ser enviado. Su respuesta
no es voy, sino envíame. Dios acepta al punto el ofrecimiento y le indica cuál será su misión. Muy extraña, por cierto. Debe proclamar una orden perentoria y realizar una serie de acciones que provoquen el endurecimiento del pueblo para que no se convierta y no se cure. Aunque los comentaristas modernos se sienten desconcertados ante esta misión, y también nosotros nos sentiríamos desconcertados frente a una misión como la del profeta Isaías en este caso, hay que aceptar el texto con toda su dureza. Dios no quiere que el pueblo se convierta y cure en este momento. Lo que ocurra en el futuro es un problema distinto. Isaías da por supuesto que esa situación no es definitiva. Por eso pregunta, ¿hasta cuándo? No se trata de una súplica pidiéndole un cambio. Es simple pregunta sobre la duración de su tarea, al mismo tiempo que una magnífica afirmación de esperanza. En este sentido, pensemos en este tiempo de pandemia. Muchos nos hemos preguntado como el profeta, ¿hasta cuándo? Pero no sin la esperanza que esto va a pasar y que Dios no nos ha abandonado. Eso es lo que hace que ese hilo tan delgado entre una misión que parece tan difícil y complicada, incluso tan contradictoria a lo que quisiéramos recibir de parte de Dios, la une precisamente la esperanza. Ya decíamos al comienzo de esta intervención que en este texto se trata de un periodo de tiempo que une al pasado con el presente y que nos lanza precisamente al futuro. Por eso lo interesante y lo central de este texto para lo que va a ser la misión del profeta. Una misión que tiene que ver con un Dios de la historia, que siempre ha estado presente con el pueblo. Una misión que tiene que ver con la actualidad de la presencia de Dios y una misión que tiene que ver con esa presencia de Dios en el futuro de la existencia del pueblo, si quieren aceptar realmente a Dios en su corazón. Bueno, en estos tres momentos hemos podido ver el texto. Entonces, volvamos a ver la visión, la purificación y la misión. Creería yo, antes de entrar a la conclusión, que estos tres elementos a nosotros, cristianos, católicos, que queremos alimentarnos de su palabra, nos pueden alimentar también en nuestra fe. ¿Qué es la visión? ¿Cuál es la visión que tenemos de Dios en nuestra vida? ¿De qué debemos ser y tenemos necesidad de ser purificados en nuestra vida? Para que la palabra que nosotros pronunciemos también sea palabra de vida y palabra de Dios. Y necesitamos ser purificados para que las palabras que muchas veces acompañan nuestra vida, que son palabras de muerte, desaparezcan y florezcan realmente palabras de vida. Y luego la misión, también como el profeta. En el caso de los que hemos optado por una vida misionera es mucho más simple, pero en el caso de como laicos comprometidos con la iglesia, ¿a qué lugares estamos dispuestos a ir, a ser enviados? Y no se trata de una misión incluso fuera de nuestros hogares, fuera de nuestros trabajos, fuera de nuestros círculos de vida. Se trata precisamente de una misión ahí al interior, donde estamos y donde vivimos y existimos. Entonces, por eso tan importante esas tres palabras: visión, purificación y misión. Bueno, vamos como tercer punto entonces a una conclusión. La vocación del profeta, ante todo, supone una experiencia nueva de Dios. Ya lo decíamos al comienzo, para Isaías Dios no es desconocido como en el caso del profeta Samuel. Él ya tenía una experiencia de Dios, pero aquí se trata de una experiencia nueva. Cada día de nuestra vida estamos llamados a que las experiencias de Dios en nosotros
renueven lo que somos y nos animen con nuevas esperanzas. Esta nueva experiencia provoca una forma distinta de verse a Isaías a sí mismo. Cómo las experiencias de Dios también nos ayudan a nosotros a vernos distintos a nosotros mismos. Él se ve como un hombre de labios impuros en medio de un pueblo pecador. Y ese contacto con Dios, tan personal y misterioso, lo introduce precisamente en los planes desconcertantes del Señor con respecto a su pueblo. Aquí está la clave para entender ese mundo misterioso de los libros proféticos. Lo importante no es la persona elegida, su vida o su destino, sino la palabra de Dios. La misión que Dios encomienda, eso es lo realmente importante. Porque es esa palabra de Dios la que no solamente ha transformado a quien ha llamado, sino la que va a transformar también al pueblo que la escucha. Eso es lo que debe quedar claro y ser proclamado. Nuestros intentos de llegar a una biografía de los profetas chocan siempre con ese muro inquebrantable del carácter secundario de la persona con respecto a su misión. Pero antes de que los redactores de los libros levantasen ese muro, los mismos profetas construyeron sus cimientos en contar su experiencia originaria de Dios. Es decir, que la experiencia de Dios, el testimonio de vida nuestro con relación a nuestra experiencia de fe, no es nuevo. Es una experiencia que vivieron nuestros antepasados en la fe, que nos la comunicaron a través de su palabra y que se sigue hoy transmitiendo a través de una relectura de esa palabra a la luz de la realidad que nosotros vivimos. Cuarto, dejar algunas preguntas para nuestra reflexión. Primero, ¿cuáles han sido tus lugares de encuentro transformador con el Señor? ¿Cuáles han sido esos lugares de encuentro transformador con el Señor? Y no simplemente se trata de lugares físicos, se trata de otros espacios, de otros lugares que no son propiamente físicos, donde nos hemos encontrado con ese Señor que transforma nuestra vida. Segundo, Isaías se sentía que sus labios eran impuros y que esos labios impuros eran precisamente un obstáculo para asumir la misión que le estaba dando el Señor. Ahora viene la pregunta: ¿qué cosas te impiden compartir con otras personas tu experiencia de fe y proclamar la palabra de Dios para otros? Y tercera pregunta: ¿estás dispuesta a participar de las iniciativas misioneras de la iglesia? Bueno, agradezco este espacio, que ha sido un espacio de escucha de la palabra y de esa palabra que sigue formando nuestra vida, que sigue alimentando nuestra esperanza y nuestra fe. Y los motivo para que continuemos participando de este espacio como un momento también no solamente de formación bíblica, sino como un momento espiritual que nos lleva precisamente a llevar a la oración esto que hemos reflexionado con la palabra de Dios. Señor los bendiga y mañana los esperamos también en una nueva intervención.